Buen día. Vamos a continuar con el cálculo integral. Anteriormente hemos hecho un recorrido hasta llegar al concepto de la integral definida. Hemos visto lo que es la integral definida y la integral indefinida. También hemos visto la trascendencia que tiene el cálculo diferencial en el cálculo integral y cómo el saberlo se convierte en una excelente herramienta o ventaja, aunque haya quienes dicen que no se necesita saber cálculo diferencial para poder integrar. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos el tránsito del momento 2 al momento 3, es decir, vamos a practicar el desarrollo del modelo matemático desarrollado en el tránsito del momento 1 al momento 2. O como digo, vamos a soltar la mano. Vamos a practicar el desarrollo de una integral. También hemos visto que para desarrollar una integral tendremos dos posibles escenarios. El primer escenario y el más deseado, que sea una integral directa para poder utilizar directamente una fórmula. Es a lo que le llamo que esté completa la función integral, es decir, que la función integral tenga la derivada de la variable en cuestión. Y aquí cabe recordar que también hemos visto que no es necesario aprenderse todas las fórmulas de cálculo integral. Con que recordemos fórmulas de cálculo diferencial, podemos nosotros realizar la integración. Después recordaremos eso. Muy bien. Y el segundo escenario es cuando no está completa o no es directa la función integral y se requiere utilizar alguna técnica de integración. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos este formulario que viene de un libro legendario, un clásico y ese libro. Perfecto. Pero este formulario lo podemos encontrar en cualquier libro y en todo internet. No hay ningún problema. La fórmula 1 también la hemos analizado, ¿verdad? La fórmula 1 ya la hemos analizado en las charlas que hemos tenido anteriormente, donde podemos ver a la integral como la antiderivada, una de las formas de verlo, lo repetimos. Y dado eso, hemos visto que si tenemos esto de la siguiente manera, esto se cancela, ¿verdad? Y nos queda nada más esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos en esta fórmula? La segunda fórmula, como estamos iniciando, es preferible desarrollarla, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa ir separando los términos que tenemos de la función a integrar, como si tuviéramos la integral de x cúbica más xy más el seno de x con respecto a x. ¿Qué hacemos aquí? Vamos separando cada término. Y viene siendo esto que tenemos aquí. Ir separando, bueno, no separando, ¿verdad? Ir indicando cada término de la función que se va a integrar. Y la que tenemos aquí, esta fórmula, la fórmula 3, también la recordamos. Es bien importante, súper importante, observar con respecto a qué variable vamos a integrar. Y ubicamos en nuestra función la variable con que se va a integrar. Lo tenemos aquí. Y todo lo demás lo podemos considerar una constante. Y aquí en particular, en esta de acá, aquí tenemos dos variables, x y y. Pero como vamos a integrar con respecto a x, esto también lo podemos escribir de esta forma. Es como si tuviésemos la integral de 3x con respecto a x. Es con respecto a x, así que vamos a fijarnos dónde está esta variable y lo que acompañe a esa variable la podemos considerar una constante y nos queda 3 por la integral de x con respecto a x.
o la integral de x de x. Y así nos quedaría. Muy bien. Así que vamos a empezar con la fórmula 4 y las que siguen. Vamos para allá. En este punto es bien importante recalcarlo. No estamos viendo la aplicación de cálculo integral. Estamos viendo meramente el desarrollo algebraico, el tránsito del momento 2 al momento 3. La aplicación de cálculo integral, el desarrollo de nuestro modelo matemático, lo veremos posteriormente. Ya hemos platicado sobre eso y posteriormente vamos a regresar para reforzar ese punto. Ahora estamos únicamente en el tránsito del momento 2 al momento 3. Estamos con las puras operaciones. Así que vamos a iniciar. Tenemos esta integral. Este es el momento clave. Ver con respecto a qué variable se va a integrar. Aquí puede ser x, puede ser c, puede ser y. Así que es bien importante observar con respecto a qué variable estamos integrando. Para fines prácticos, ponemos como ejemplo la x. Así que nosotros aquí visualizaríamos dónde está la variable x. Así que de igual forma, aquí es con respecto a la variable t. Veríamos en dónde está la variable t. Y aquí es con respecto a la variable y. Veríamos en dónde está la variable y. Así que nos arrancamos con esto y tomamos el primer ejercicio. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La clave es observar con respecto a cuál variable vamos a integrar y de allí identificar la fórmula que le corresponde. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para integrar una vez que hemos planteado nuestro modelo matemático? Identificar la variable con la que se integra y hacer las operaciones. Y eso es todo. Y para las operaciones nos podemos auxiliar del formulario y simplemente sustituir datos. Y como les platicaba en la clase, ustedes ya saben qué hacer para poder integrar y de hecho lo saben desde antes de llegar a este curso. Una vez que hemos identificado con respecto a qué variable vamos a integrar, utilizamos la fórmula correspondiente o también podemos integrar a partir de las fórmulas de derivadas que ya conocen. El identificar cuál fórmula se va a utilizar, eso lo saben ustedes hacer desde antes de llegar a este curso. Desde antes de estar en el bachillerato, la secundaria, la primaria, el preescolar. Lo saben desde antes de saber leer y escribir. E incluso desde antes de poder hablar, ustedes ya saben lo que tienen que hacer en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Lo repetimos. Ver la variable con la que se va a integrar y ubicar la fórmula que le corresponde. Profesor, usted se pasó de exagerado con eso de que sabemos qué hacer desde antes de saber hablar. No exagero. Es algo parecido a este juego. ¿Ustedes qué hacían? Observaban, identificaban, analizaban la forma que tiene el contorno. Y de las piezas que tenían en el piso, en la mesa, en el lugar en el cual jugaban, buscaban la pieza que encajara en ese contorno. Y eso era todo. Hagamos de cuenta que la expresión que se va a integrar es este contorno que tenemos aquí. Y la fórmula que vamos a utilizar son esas piezas. Solo tenemos que ver la pieza que encaje aquí. Así que podemos decir que la función o expresión que se va a integrar es el contorno. Y la fórmula que vamos a utilizar es la pieza, la forma, la silueta. Tenemos que ver cuál es la fórmula que encaja en la expresión integral. Y podemos decir que aquí encaja esta pieza o fórmula, porque tiene la forma definida por el contorno. ¿Y para esto cuál sería? Sería esta pieza o fórmula. Y por último, ¿para esta cuál sería? Sería esta fórmula o pieza que tenemos aquí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y es todo lo que hemos hecho desde mucho tiempo atrás. Y dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la fórmula
adecuada para esta expresión que se va a integrar, es decir, la pieza que encaje en ese contorno. Y tenemos que sería, muy bien, iniciamos con esta. ¿Cuál es el primer paso a hacer? Todos los pasos son simultáneos, ¿verdad? Ya con la práctica, en automático, se hace todo esto. Primero, ¿qué vamos a hacer? Integrar. Aquí dice integrar esta expresión con respecto a qué variable, a esta variable. Así que observamos dónde está esta variable y está en los tres términos. Perfecto. Como están empezando, se sugiere que vayan indicando término por término, ¿verdad? Se sugiere eso. Ya con la práctica ustedes lo van a hacer directamente. Aquí por lo mientras se sugiere que se vaya indicando término por término a integrar, que sería de esta forma. A ver, esto es igual, muy grande al exponente que es n. Muy bien. Sería hacer la variable elevada al exponente. ¿Y cuál sería lo siguiente? Identificar la fórmula que le corresponde. Y hemos visto que eso tiene esta forma integral de x elevada a un exponente, o decimos x a la n de x. Y esto aquí es igual, esto es a la variable elevada a su exponente más 1 entre el exponente más 1 más c. Esta constante, igual como estamos iniciando, se aconseja o se recomienda escribirla. No siempre es necesario, pero como estamos iniciando en esto, vamos a agarrar la costumbre o la práctica de ponerla. Siempre poner más c en la integral indefinida. Muy bien, así que hagamos esto paso a paso. Ustedes con la práctica esto lo van a hacer de inmediato, ¿verdad? Y tenemos la primera que me dice que es la variable elevada al exponente más 1 entre el exponente más 1. El segundo término, ¿cómo queda? Tenemos t que multiplica a la variable elevada al exponente más 1 entre el exponente más 1 más 2 raíz de y. Aquí tenemos raíz de x que está en su expresión radical. O sea, esto es igual a esto, ¿verdad? A x elevada a la 1. Así que nos quedaría la variable elevada a su exponente más 1 entre su exponente más 1. Porque hemos dicho que tenemos x a la n y n es el exponente. En este caso, n vale 3. Esto de aquí. En este caso, vale 3. En este caso, n vale 1. Lo que tenemos aquí, pero que no se escribe. Y en este caso, n vale 1/2, que es este que tenemos aquí. Perfecto. Hasta aquí ya hemos hecho la parte que corresponde al desarrollo algebraico de cálculo integral. Ya lo que continúa es las operaciones algebraicas que se indican allí, ¿verdad? Ya alguien que esté en la secundaria, en la primaria, en el primero, segundo o tercer semestre va a poder hacer esto porque son operaciones que ya conocemos. Vayamos para allá. Y aquí, ¿qué es lo que decimos? Que es x a la cuarta dentro de 4 más dx cuadrada entre 2 más 2 raíz de y por x a la 3 medios entre 3 medios. Muy bien, y esto se puede quedar así o podemos ponerlo de esta forma como ustedes gusten.
y que tenemos 4 tercios de raíz de x cúbica y más c. Y este sería nuestro resultado. Muy bien, aquí pudieran surgir algunas preguntas. ¿Cuál pregunta? Por ejemplo, ¿por qué esta separación? ¿Por qué esta unión? ¿Y por qué aquí salieron 4 tercios si teníamos 2 entre 3 medios? Vayamos para allá. Veamos el primer punto. Tenemos integral de 2 raíz de x y de x. Y esto lo escribimos de la siguiente forma: 2 raíz de y por integral raíz de x de x. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Aquí tenemos raíz de x y. Y esto lo podemos ver como xy a la 1 medio, que es igual a x a la 1 medio por y a la 1 medio. Lo podemos ver como raíz de x, raíz de y, y de aquí igual a acá, ¿verdad? Aquí vamos a recordar esta propiedad de los exponentes. Si tenemos, por ejemplo, a cúbica, b cúbica, esto es igual al cubo de a y b, porque tenemos a elevado al cubo y b elevado al cubo. Y hagamos una prueba. Vamos a suponer que tenemos 2 al cubo por 3 al cubo. ¿Esto cuánto sería? 2, 4, 8 por 3, 9, 27. Y esto es igual a 8 por 20, 160, 8 por 7, 56, a 216. O si no, ¿qué tenemos? Tenemos 2 por 3 al cubo. 2 por 3, 6 al cubo, será igual a 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36 por 6 es igual a 216. ¿Por qué 2 entre 3 medios lo pusimos como 4 tercios? Bueno, esto lo podemos visualizar dependiendo de la práctica de varias maneras. Aquí sabemos que todo número está dividido entre de 1. Tenemos 3 medios. ¿Y qué dicen o qué decimos? Decimos extremos por extremos entre medios por medios. Tenemos 2 por 2, 4, entre 1 por 3, 3. Y de ahí sale eso. Perfecto. Vayamos con la última pregunta. ¿Por qué nos quedó esto de esta forma? Bueno, vamos para allá. Aquí tenemos x a la 3 medios. Y tenemos raíz de y o 1 medio. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vemos que tenemos x al cubo y tenemos y elevado a la 1. A ver, usemos otros colores. Tenemos x elevado a la 3 medios por la raíz de y. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Tenemos x cúbica por y a la 1, pero eso no se pone, ¿verdad? Y todo esto vamos a recordar lo que acabamos de ver. Tienen ese exponente en común, aunque es un radical. Es el caso similar a lo anterior, cuando dijimos que esto es igual así. Y es exactamente lo mismo. Muy bien.
Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vayamos con otro ejemplo.